Takamura o Ricardo Martínez, ¿quién es más fuerte de los dos? Este ha sido un debate en la comunidad muchísimo tiempo, pero eso no es lo que vengo a hablar el día de hoy, sino que acerca de la opinión que ha dado en el manga Mamoru Takamura respecto a Ricardo Martínez. Y el día que tengamos la opinión de Ricardo de Takamura, por supuesto también tendrán un video. Para eso tenemos que viajar directamente al combate entre Ricardo Martínez y Eiji Date. Al menos iremos de manera cronológica, viendo todas las opiniones de Takamura y cómo su percepción respecto a Ricardo Martínez fue cambiando con el paso del combate. El combate ya se había anunciado, estaban todos muy emocionados. Ricardo Martínez vs Date, combate por el título mundial de la WBA del peso pluma. Los chicos del gimnasio estaban por supuesto muy emocionados. Ippo estaba tan concentrado que ni siquiera se había dado cuenta que el combate ya se aproximaba, y Takamura se veía bastante sonriente, en donde lo único que decía: el viejo se me ha adelantado, refiriéndose a que Date tendría su combate por el título mundial antes que él. Ippo estaba muy pero muy asombrado, ya que el récord de Ricardo Martínez era 62 combates, 62 victorias, 58 knockouts y ninguna derrota, unas estadísticas perfectas. Todos hablan acerca de cómo era el héroe mexicano y de cómo incluso que hay gente que no conoce el nombre del presidente, conocerán el nombre de Ricardo, recalcando que una de las victorias que tiene Ricardo es contra el mismo Eiji Date. Aquí Takamura no se ve tan preocupado, incluso se burla un poco de Ippo, diciendo: ¡va a ganar! ¡Estoy seguro que Date-san ganará! ¿No vas a decir algo así?, le decía Takamura a Ippo. Todo esto lo vimos ver en el anime, así que quizás lo recuerdes. Me gustaría, pero aunque sé que Date-san es fuerte y no me lo imagino perdiendo. ¿Acaso tampoco te imaginas perdiendo al campeón, no?, decía Takamura. Eso es, respondía Ippo. Aquí Takamura se puso un poco más serio y nos habló acerca de cómo hay dos títulos a los que Japón tiene acceso, la WBA y la WBC. Si el viejo se olvidara de Ricardo y fuese por el cinturón de la WBC, tendría más posibilidades, pero está obsesionado con la WBA por su derrota anterior. Lleva 7 años obsesionado con ello, nos dice Takamura, un poco más serio. Y a pesar de que nos habla de cómo Date tendría más posibilidades si fuese por el otro título mundial, de igual forma nos está diciendo que es imposible que gane. Esto hay que tenerlo muy presente. Siendo sinceros, está en desventaja, dice Takamura, pero lo que yo veo es que el viejo confía en su victoria, dice bastante confiado. Cuando peleaste con él, mostró una gran fuerza, sin duda que se ha vuelto más fuerte que antes. Ahora tiene mucho más confianza en sí mismo, y por eso ha decidido retar al campeón, dice Takamura, bastante confiado. Ojo, hay que tener presente esta sonrisa constante de Takamura. No puedo saber qué pasará, pero estoy seguro de que saldrá bien, decía Takamura mirando al cielo. Estando ya todos un poco más confiados acerca de la posibilidad que Date gane el cinturón, incluso Ippo se lo imagina como un campeón, viendo directamente a Ricardo Martínez llegando al país. Y debo decir que esta imagen la metí por un filtro de IA de mi editor de videos y le dio un efecto muy curioso que les estaré dejando aquí. Obviamente aquí no me voy a centrar en resumirles todo lo que pasa, pero era hora de que Ippo tuviese su sparring en contra de Ricardo Martínez. Ippo así que por fin tiene su combate contra el campeón del mundo. El campeón todavía debe tener un poco de jet lag, aprovecha que está descolocado y dale una buena, le decía Takamura. ¿Crees que podré?, preguntaba Ippo muy serio y nervioso. Te estoy molestando, idiota, diviértete mientras te patean el trasero, decía Takamura, claramente confiando que Ricardo Martínez, el campeón mundial, está a un nivel muy superior al de Ippo. La historia todos se lo conocen, Ippo fue completamente humillado en ese sparring por Ricardo. A lo que a la vuelta del gimnasio Takamura le decía que era la vergüenza de Japón. Y aquí podríamos pensar que quizás Takamura creía que Ippo tendría alguna posibilidad en contra de Ricardo, pero esto no es así. Esto fue solo una excusa para decirle que fuese a pedirle disculpas a Date y que moviese el trasero de inmediato. Pero simplemente lo había enviado al gimnasio de Date para que lo viera entrenar con Ichiro Miyata, sparring que también hemos visto muy bien y que sabemos de que a pesar en este punto del manga Miyata no estaba con control de peso, no fue capaz de hacer absolutamente nada en contra de Eiji Date, terminando ambos encontrándose a las afueras del gimnasio Nakadai, el gimnasio de Date, reconociendo que el mundo era gigantesco. El combate estaba a punto de comenzar. Ricardo ha estado en la cima del mundo durante 7 años, está claro que es el favorito, pero el viejo es alguien que cayó y ha vuelto a subir. Un hombre que se niega a renunciar a la cima, contra un hombre que siempre estuvo en ella. Ahora veremos quién es más fuerte, decía Takamura antes de que comenzara el enfrentamiento, dejándonos en claro que aún no sabía quién iba a ganar.
El combate ya estaba a punto de empezar y Takamura nos seguía recalcando de cómo va a haber que animar a Date. En el preciso momento que Ricardo Martínez estaba a punto de salir a la arena, podemos ver cómo la sonrisa del rostro de Takamura desapareció completamente, poniéndose muy serio e incluso hizo una mueca. El combate ya había comenzado y bien sabemos cómo lo hizo, no solo con un enfrentamiento épico entre ambos pugiles, sino que fue Eyate quien dio el primer saludo, conectando el primer golpe del enfrentamiento a Ricardo Martínez, dejando atónitos a todos, y a pesar de que todos se veían muy asombrados, Takamura aún seguía con esa mueca de preocupación en el rostro. Aquí Takamura ya nos estuvo hablando directamente del nivel que tenía Ricardo, hablando de cómo una finta en contra alguien como él era inútil. Date ha tenido que lanzar un golpe para romper la guardia y luego poder conectar. Hay veces que mejor atacar fuerte y directo que andar haciendo fintas, por lo menos así es en el ring mundial. Y ahora el campeón tendrá que ponerse serio, una forma poco delicada de obligarle a ello. Sonriendo nuevamente Takamura, entendiendo que ese golpe únicamente fue porque Ricardo no estaba completamente atento. Date había seguido atacando constantemente a Ricardo Martínez al punto de tenerlo en contra de las cuerdas, y a pesar de que el público creía que Ricardo estaba siendo muy presionado, Takamura nos habla de cómo el campeón tiene mucha experiencia y obviamente tendrá que responder. Obviamente Ricardo simplemente estaba mirando con atención el siguiente movimiento de Date para saber qué hacer, aprovechando el instante justo para intercambiar posiciones en las cuerdas, atacando a Ricardo, pero Date fue capaz de librarse y de esa manera estar a salvo nuevamente. Hippo estaba sumamente asombrado de cómo Date pudo esquivar la izquierda del campeón, izquierda que por supuesto él no pudo. Ya viste su habilidad cuando peleaste contra él, además el cuerpo del viejo aún recuerda los puñetazos del campeón, ha aprendido a moverse así para este combate, de hecho todos sus combates anteriores pueden haber sido un entrenamiento para hoy, nos decía Takamura. El primer asalto ya estaba a punto de terminar, e incluso Takamura habla de cómo quizás sus izquierdas son completamente iguales, por lo que la diferencia la iba a marcar las derechas. Llegando ese momento épico en donde ambos iban a intercambiar derechas, pero justamente sonó la campana. Hablando Takamura con una sonrisa muy confiada que gracias al golpe limpio que había dado Date apenas comenzó, el viejo ya iba ganando 10-9. Había ganado el asalto. A pesar de que Takamura se encuentra sonriendo, de igual forma lo podemos ver sudar bastante, algo muy similar a lo que está pasando con Hippo. Y esto es algo poco común en alguien como Takamura, que se encuentre tan nervioso, hablándonos de cómo el primer asalto había sido simplemente para el contacto, para conocerse un poco mejor, y que en el segundo comenzará lo bueno, comenzará el espectáculo. También tenemos muy claro que a su segundo Ricardo le dijo que el combate lo iba a ganar ahora, exactamente igual que el último enfrentamiento que tuvo contra Date. Comenzando de esta manera el segundo asalto, estando todos muy asustados y todos muy en silencio. Toda esta gente sabe que el viejo perdió en este asalto la vez anterior. Si es el mismo que hace 7 años, caerá en este asalto. Si puede lograr salvarse de la tormenta, significará que están un poco más igualados, decía Takamura. Ricardo fue quien comenzó a presionar, lanzando su gran derechazo que hizo temblar a todo el público, sin entender cómo podía tener tanto poder el campeón, dejando acojonados a todos los chicos del gimnasio, y a puras fintas del campeón, Date fue llevado a la esquina, reconociendo Takamura que la presión que hace Ricardo no es una presión cualquiera, sino que es la mayor presión del mundo. Y a pesar de que Date fue capaz de esquivar la izquierda de Ricardo girando la cabeza, el campeón se las arregló con su juego de pies para llevar directamente a Date a la esquina, siendo Takamura quien se había dado cuenta de eso antes que cualquiera. Ya sabemos muy bien que cuando estaba recibiendo esta ráfaga en la esquina, Date tenía una estrategia, pero dentro de esta estrategia, Ricardo tenía una más avanzada, conectando directamente al cuerpo de Date, dejándolo muy adolorido. Ha predicho la predicción del viejo, decía Takamura, dándose cuenta de lo increíble de Ricardo. Incluso aquí ya vemos a Takamura un poco más consternado. Ya se había acabado el segundo asalto, Date se las había arreglado para sobrevivir. Ha estado en problemas, pero ha sabido salir. Me da rabia no poder meterme con él ahora, decía Takamura, ya que siente que Date lo hizo dentro de todo bastante bien. Comenzando el tercer asalto con un ataque furioso completamente de Ricardo Martínez, porque finalmente había reconocido a Date como un rival digno de sacar su verdadero estilo, comenzando a atacar todos los puntos débiles de una manera simplemente sanguinaria. Takamura, ¿qué está pasando? Date no puede ni moverse, no parece que la presión esté afectando al campeón. Cállense, yo también estoy sorprendido. Antes buscaba ataques precisos, pero ahora está lanzando puñetazos como una bestia sin parar. Ha cambiado de estilo por completo, pero no hay duda de que este estilo
Es la verdadera cara de Ricardo Martínez, decía Takamura. Aquí fue directamente en donde comenzó la masacre. Los golpes de Ricardo comenzaron a conectar y destrozar al japonés. Y podemos ver como nuevamente Takamura grita con preocupación: ¡Mierda! ¿Acaso ha perdido el conocimiento? Ricardo seguía atacando y atacando, y los chicos del gimnasio, sobre todo Aoki y Kimura, estaban muy sorprendidos de que aún estuviese aguantando. ¿Les parece esto una pelea normal? No, es un recital de ataque y defensa de alto nivel, decía Takamura. Pero Date apenas puede defenderse, esto está muy desnivelado, decía Aoki y Kimura. Tienen que darse cuenta de que son diferentes. Tras superar el segundo asalto, pensé que se había acercado a Ricardo. En realidad el viejo tiene nivel de sobra para ser el campeón del mundo. Pero es que su rival no pertenece a este mundo. Ha llegado mucho más alto. Siendo claro, están en niveles diferentes. No digas eso, por favor. El combate no ha acabado, decía Ippo, viendo ya a Takamura muy asustado, reconociendo que Ricardo está más allá de la cima de un campeón mundial. Ricardo siguió destrozando a Date por muchos asaltos más, y ya Aoki y Kimura habían perdido completamente la esperanza. Hablaban de cómo un golpe simplemente mágico podría hacer algo, dándose cuenta Ippo que sí, hay un truco, hay un golpe mágico, diciendo Takamura: eso es, el viejo no ha lanzado un golpe al cuerpo en toda la pelea, está buscando que el campeón se centre en la cabeza y deje al aire el pecho. Es un golpe que normalmente no funcionaría contra Ricardo, pero ahora que se ha acostumbrado a golpes altos, tiene una oportunidad para lanzar el golpe al corazón, comenzando así el noveno asalto. Podemos ver cómo Date sigue siendo destrozado, y en la mente de Takamura se encuentran estas palabras: si caes antes de poder hacerlo, todo habrá sido en vano, viejo. Muy pero muy preocupado. Hazlo ya, o es que ya ni pueden mover los brazos, pensaba Takamura, sumamente angustiado. Primera vez que vemos a Takamura con ese rostro, pensando, apretando el puño, muy preocupado por Date. Preparándose Date para lanzar el rompecorazones. Takamura, dentro de su angustia, nos dice que el corazón del campeón está completamente descubierto. Esa es la situación ideal. Conectando su puño Date, y Takamura se convierte en otro más de los chicos del gimnasio, teniendo la misma reacción que todos, demostrando en cómo se había vuelto un simple espectador, llegando al punto en donde ese golpe había sido bloqueado con el codo, y el puño muñeca de Date se habían hecho completamente añicos, reconociendo esto Takamura por el gran grito que había dado. Esto es lo peor que podría pasar, no sé si lo ha predicho o ha sido de suerte, pero ahora todo se ha ido a la mierda, gritaba Takamura, completamente desesperado. Nada ha funcionado contra el campeón, y ahora después de golpear el codo con toda su fuerza, lo más seguro es que el puño del viejo esté roto, decía Takamura. Olvídense del golpe al corazón, ahora no podrá lanzar ni siquiera golpes normales. Ha tenido la oportunidad de su vida, pero el favorecido ha sido el campeón, termina Takamura. Ricardo Martínez estaba a punto de acabar el encuentro, destrozando completamente a Date Eiji, y Takamura estaba igual de consternado que cualquier persona, y solo pensaba, incluso titubeando: es fuerte. Simplemente les voy a ir dejando unos paneles completamente increíbles de Date siendo destrozado, como nos muestran que tiene la fractura en su mandíbula. En verdad, el dibujo del autor desde hace muchísimos años que es completamente sublime. El combate continuaba y Takamura nos hablaba de cómo ya tenía Date la derecha rota, solo le quedaba la izquierda, procediendo a sorprenderse muchísimo cuando Date en la siguiente página conecta un derechazo con su mano rota, incluso levantándose para gritar: ¿qué? ¿Ha usado la derecha? Conectando directamente un jab Date, preparándose para lanzar un rompecorazones con su mano derecha, con su mano completamente rota. Estando asombradísimo Takamura, ya no era capaz de predecir absolutamente nada de lo que iba a pasar. El golpe de Date había conectado, pensando que se iba a quedar finalmente con la vida de Ricardo. Había sido un golpe perfecto, el timing no podía ser mejor, el campeón está paralizado. Y aquí incluso Takamura habla de cómo este izquierdazo final iba a conectar seguro. Pero en el momento clave, Ricardo Martínez fue capaz de evadirlo, movió la cabeza hacia atrás de una manera completamente épica. Y de nuevo, tal como pasó antes, Takamura se sorprendía tal como los otros chicos del gimnasio. Algo que no suele pasar, siempre Takamura suele ser el más estoico, el más serio, el sin ninguna expresión, mientras todo el resto de los chicos grita muchísimo y se asombra. Takamura suele tener todo completamente bajo control.
pero aquí ya no más. Ricardo conectó ese golpe final, diciéndonos adiós, Eiji Date, rompiendo lo que quedaba del espíritu del japonés. Date se desmorona y por supuesto Takamura cae en mucha angustia. Viajando directamente al siguiente día, en donde todos estaban leyendo el periódico, estando sumamente asombrados, ya que la cara del campeón al final del encuentro no tenía ni siquiera una marca. Había sido una completa y absoluta victoria. Pensar que alguien como Date había sido derrotado así era algo que no podían creer. Tenía 6 costillas fracturadas y la mandíbula hecha añicos. Encima se rompió la mano hasta la muñeca. Mantenerse de pie con eso ya era algo increíble. Hablando de cómo si Date no hubiese tenido rota la mano derecha, quizás hubiese podido ganar con ese golpe al corazón, mandándonos Takamura a callar a todos, hablando de cómo el combate ya había acabado. La fuerza legendaria de ese campeón no era una broma. No hay nadie en el mundo que pueda arrebatarle el título. Incluso dudo que haya existido nunca alguien tan fuerte como él. Dice Takamura. Takamura duda que en algún momento haya existido alguien tan fuerte como Ricardo. Pero el viejo estuvo bien. Mostró un poder merecedor del título mundial, aunque al final perdiera. En la WBA, hasta que Ricardo Martínez se retire, ese cinturón no va a ir a ninguna parte. Terminando al menos por aquí las opiniones de Takamura, pasando de saber que el campeón era muy fuerte y sobre el promedio, a reconocer que estaba en una cima mucho más alta que cualquier otro campeón, a reconocer que quizás nunca ha existido alguien tan fuerte como él, e incluso reconocer que posiblemente jamás va a ser derrotado hasta que se retire. Y no, ni siquiera es que posiblemente. Takamura da por hecho que el cinturón no va a cambiar de mano hasta que Ricardo se retire. Buenas noches y déjame en los comentarios si ya sabías esta opinión de Takamura.